Hola de nuevo. Bueno, ahora os voy a hablar de los dos temas que os he comentado al inicio del vídeo anterior, que son generar confianza e ilusión y comunicación no verbal. La confianza es esencial para que la relación procure estabilidad. Nosotros buscamos estabilidad por nuestra dinámica interna. Nuestro ciclo nos hace ser prácticamente una mujer distinta cada día, ligeramente distinta al día anterior, pero ligeramente distinta. Entonces vamos buscando la estabilidad ambiental. Si el chico o el hombre que eliges en tu vida no es capaz de entender esto, va a ser una relación muy complicada. Y ellos, aunque sucede básicamente lo contrario, que son tan estables que necesitan mucha variedad estimular, llega un momento que se dan cuenta también de que necesitan anclarse, porque si no se vuelven locos. Entonces la mujer tiene ahí pues una tarea, que es ayudarle a entender, ¿no? que se complementan, pero que tienen que aprender a sincronizarse, ¿no? En el proceso de generar confianza en el otro u otra, distinguimos tres tipos de comunicación. La comunicación verbal, que son las palabras, ¿no? El lenguaje sintáctico, digamos, referencial, quiere decir que te refieres a objetos más o menos concretos, ¿no? Que también te pueda referir a la subjetividad, pero la pieza clave son las palabras. En la comunicación no verbal son los gestos y las caricias. Gestos también incluyendo las miradas, los movimientos. Ahora hablaré en el siguiente apartado un poco más. Y el autor habla de un tercer tipo de comunicación que yo no lo conocía y que me ha llamado mucho la atención, que él llama comunicación vital o existencial, que se refiere al simple hecho de que observas cómo vive la otra persona, cómo respira, digamos, básicamente. Son actos que reflejan los valores de esa persona, por ejemplo, el que ha decidido estudiar. Y es este tipo de comunicación vital o existencial el que consolida las relaciones de pareja. Ahora se ampliará un poquito. La generación de confianza se produce cuando ante determinadas situaciones vas viendo cómo responde la otra persona y si su comportamiento está en línea o se sincroniza con tus principios y valores. Porque puede ser que esté en línea, pero a lo mejor responde 2 días después de lo que tú necesitabas, ¿no? Entonces, aunque esto sucede básicamente así, es importante tener en cuenta que se produce una paradoja. Y es que, por ejemplo, si él cree saber cómo vas a comportarte, te puede generar a ti cierta desconfianza porque piensas que puedes sentir en algún momento el impulso de abusar de tu confianza, sabiendo o pensando o creyendo saber cómo vas a comportarte. Entonces es un tema complicado. Al principio siempre mostramos nuestras mejores cualidades, luego con el tiempo van saliendo aspectos más difíciles de aceptar o de comprender. Al principio siempre nuestras mejores cualidades, nuestro lado más amable, porque sale así, natural y espontáneo, y hay una necesidad de conectar, de iniciar un proceso comunicativo concreto, ¿no?
Luego, aparte, en público solemos ser más reservados o reservadas. Ya cuando hay cierta confianza y hay cierta privacidad, pues nos abrimos un poco más a cómo somos verdaderamente. Y luego he querido también mencionar un aspecto, ahora que estas generaciones jóvenes pues ya prácticamente han nacido con las redes sociales inventadas, que una cosa es lo que una persona puede publicar en redes sociales y otra muy distinta puede ser lo que él tiene en sus pensamientos y sus sentimientos en su fuero interno. A veces puede no tener nada que ver, entonces ojo con esto. Cuando dos adolescentes se empiezan a conocer mutuamente, aún están en proceso de madurar y conocerse bien a sí mismos. Entonces esto lo complica, porque quieres darte a conocer y a lo mejor no te has detenido tampoco mucho a conocerte a ti mismo previamente. Por lo general nosotras maduramos antes que ellos. Biológicamente somos muy diferentes. Hay, yo creo, para que os hagáis una idea, una diferencia brutal marcada por el ciclo femenino. El hecho de que nosotras hagamos ese ciclo todos los meses, que es un ciclo que tiende a sincronizarse con la luna, hace que nosotras no es que lo sepamos, como lo sabes cuando lo lees en un libro de texto escrito por un catedrático de lo que sea. Lo sabes por experiencia vital, que la naturaleza femenina muere un poco todos los meses para volver renovada a la vida, mucho más completa, mucho más fuerte de lo que estabas al final del ciclo anterior. Entonces te parece mágico, te parece milagroso. Ellos no tienen esta experiencia. Ellos van siempre con la energía buscando en aumento, que cada vez tengan más energía. A veces no saben qué hacer con ella y se vuelven medio locos. Entonces esta experiencia de morir un poquito cada mes, que me vais a decir que estoy exagerando un poco, vosotras me comprenderéis mejor, porque cada una tiene sus reglas de una manera, pero básicamente es así, como sucede con la naturaleza en invierno, que se duerme hasta tal punto que parece medio muerta, pues es igual. Entonces ellos no tienen ese conocimiento profundo de la realidad como tenemos nosotras. Por eso cuando hablamos de la diosa madre que lo ha creado todo, a ellos les suena chino. Y dicen que no existe una naturaleza donde todo se crea y nada se destruye completamente, sino que luego vuelven a nacer. Esto a ellos no les convence mucho porque no tienen una experiencia directa. Entonces, esa inestabilidad del ciclo femenino, que bueno, inestabilidad porque no encuentro otra palabra más acertada, que es una variabilidad propia del ciclo femenino, hace que nosotras tengamos a la fuerza un sentido del equilibrio mucho más desarrollado y un criterio de lo que es equilibrado y armonioso más desarrollado que ellos. Entonces, la comunicación no verbal, básicamente el lenguaje de los gestos y las miradas, nos da pistas sobre las intenciones, los sentimientos y las motivaciones del otro u otra. Es importante la comunicación no verbal, pero es la comunicación vital o existencial la que genera confianza, porque a través de ella nos mostramos tal y como somos. Por ejemplo, saber en qué cree la otra persona, qué le motiva, qué piensa y cómo es, nos da muestras diarias de lo que lleva dentro. Permite imaginar su comportamiento en situaciones
difíciles y comprometidas. Nos permite, en definitiva, conocer sus valores, ¿no? Que al final, pues, yo creo que es una de las motivaciones más importantes de la mujer a la hora de encontrar una pareja estable, ¿no? Saber que va a estar a las duras y a las maduras, ¿no? Como se suele decir. Dice el autor que sabes que te quiere esa persona porque lo ves con hechos, porque ves que quiere lo mejor para ti, que estés bien y seas feliz. A veces no tener relaciones sexuales es la mayor demostración de amor. Puede ser que tu pareja esté cansada o cansado, o que tenga alguna molestia de algún tipo. Entonces le das tiempo para que acumule la energía suficiente que pueda compartir. Para nosotros esto tiene mucha importancia. A ellos parece que siempre les sobra la energía, aunque también depende de lo carnívoros que sean o de la fuente de la que se alimenten. De la fuente me refiero, por ejemplo, de los textos que se nutren, ¿no? Hay personas que se aman a sí mismas a través de otro u otra. Parece que te quieren, pero en realidad te utilizan. Solo buscan satisfacer su propia necesidad. Esto lo pongo yo de mi parte. A esto se le conoce como amor venal, que si vais al diccionario y lo buscáis, significa vendible o expuesto a la venta, que se deja sobornar. Entonces, pues me parecía importante que lo supierais, porque al principio somos muy inocentes, sobre todo nosotras, y nos parece que solamente porque les gusta acariciarnos y tener relaciones sexuales con nosotras significa que nos quiere. Y luego vienen desengaños y lecciones dolorosas. Vale, esto también lo pongo ya en mi parte. Lo que está conectado de forma natural, si dos personas están conectadas de manera íntima, digamos, hay una conexión profunda, no necesita esfuerzo para unirse. Entonces, relax, dejar que las cosas fluyan de manera natural sin estresaros por pensamientos sobre el futuro, nada. Lo normal es que la relación se vaya estrechando, los lazos se vayan aproximando lentamente, de forma gradual, con disfrute, sin forzar nada. Este tipo de comunicación, esto sí es una frase del autor, está más cerca de pensar en lo que al otro u otra le conviene que de lo que a mí me gustaría. Y me parece una referencia importante, ¿no? Para saber si la otra persona realmente te quiere, que al final todos necesitamos saber si vamos dando los pasos en la dirección correcta. La vida sabe mejor que nosotras mismas o nosotros mismos qué necesitamos realmente. Esto lo digo yo de mi parte, por mi experiencia. A veces piensas que has encontrado una persona que es la que te completa. Y no es que te obsesiones, pero lo tienes muy claro que necesitas compartir con ella, ¿no? Y un día pues te das cuenta de que estabas equivocada, que esa persona no era para ti, se marchó a otro lugar y no era para ti. Entonces, ¿qué necesitabas tú? Pues a lo mejor solamente necesitabas meditar un poquito en ella, en sus características, en qué sentías tú que te unía a ella. Entonces, en este sentido me refiero, ¿no? La vida al final sabe, no que mejor que nosotros mismos, sino que mejor que tus pensamientos, porque al final la vida también la llevas en tu corazón, ¿no? Entonces, yo soy más de escuchar al corazón que a la cabeza. A las mujeres nos obstaculizan el derecho a cierto grado de autosuficiencia
y esto es muy importante, pensar en las condiciones del ámbito laboral o en las condiciones para acceder a una vivienda, de manera que nos obligan, en cierto modo, a necesitarles, lo cual es absurdo porque nos necesitamos unos a otras, somos interdependientes, tiene que quedar muy claro que nos necesitamos. Pero entonces, ¿por qué ese forzar a que no podamos vivir sin ellos? Pues es simplemente por la maquinaria belicista, porque necesitan que tengamos hijos para que haya suficientes personas en un país que lo defiendan. Y en el caso de España, pues se ve muy claramente, ¿no?, que no seríamos lo que somos hoy día si de alguna manera no se hubiese buscado ese resultado de que hubiera personas defendiendo el país, porque los franceses y los ingleses nos hubieran invadido. Entonces no se trata tanto de juzgar qué han hecho con las mujeres a lo largo de los siglos, que es el devenir histórico, que lo que sucede por algo, por alguna razón. El tiempo te da la explicación de por qué ha sucedido así. No se trata tanto de juzgarlo. El hecho es que a día de hoy lo podemos observar, mirar hacia el pasado y observar qué pasa, ¿no? Entonces, no puede seguir siendo que la mujer se vea obligada, entre comillas, a darle un hijo a un hombre para tener un plato que comer todos los días. Porque no sé si alguna pensará que estoy exagerando demasiado. Cuando mi madre era joven, las condiciones del ámbito laboral eran mucho más favorables que las que me encontré yo. Entonces, la mujer tiene que ser consciente de la necesidad de tener cierto grado de autosuficiencia, que no estamos diciendo que no queramos depender de ellos, que sabemos que somos interdependientes, pero que nos dejen eso, cierto grado de autosuficiencia. Sin esto es difícil incluso amarse a una misma, porque no tienes espacio personal para conocerte. Entonces, pensad un poco, ¿qué hombre puede amar verdaderamente a una mujer excesivamente dependiente? Si la ve como un ser inferior que depende de él, ¿cómo va a poder amarla? Entonces yo creo que aquí hay una profunda desigualdad en términos de abuso, que hay que empezar a rectificar. En cuanto a generar ilusión, pues es a través de las emociones que genera la relación en sí misma, que te sientes ilusionada. No es que sientas que el futuro va a ser siempre tan feliz como el presente o va a ser incluso mejor, sino que sientes que hay motivos suficientes para tener esa ilusión en el futuro, ¿no? Es normal que con el paso del tiempo la relación no sea tan emocionante como al principio, aunque todo depende mucho de la actitud de las personas. En general, lo normal es que eso sea así, porque la emoción del principio, del encuentro inicial, es extraordinaria, es muy difícil sostenerla en el tiempo, esa emoción. Pero todo depende de la actitud de las personas. El amor se construye día a día. Hay que aprender a disfrutar del aquí y ahora. La vida está hecha de cotidianeidad. Y debemos aprender a mantener la capacidad de asombro ante lo habitual, evitar el acostumbrarse a que esa persona está y va a estar, ¿no? El amor es algo de incalculable valor que nadie está obligado a ofrecer. Esto lo pongo yo de mi parte, por otros textos que he leído. Nadie está obligado a ofrecer amor. Me parece importante reflexionar sobre esto. ¿Por qué los hombres dan por hecho que estamos deseando que aparezca alguien
un hombre o una persona que nos haga sentir especiales? ¿Por qué no se plantean que la mujer necesita conocerse a sí misma durante un periodo indefinido? A lo mejor hay una mujer que siente que ha estado entregada a los demás siempre en otras vidas y que no ha tenido tiempo de descubrir el misterio que es ser una mujer. ¿Por qué no respetan esa profundidad del alma femenina, ¿no? A lo mejor porque son ellos los que realmente tienen esa necesidad. Entonces debemos aprender a valorar el simple hecho de que esa persona permanezca a nuestro lado. Aunque en determinados momentos te parezca que se ha vuelto aburrida o aburrido, está a tu lado, ¿no? Evitando que las rutinas impidan que la emoción y el factor sorpresa sigan respirando. Tienes que dejar esa ventanita abierta, ¿no? Lo del factor sorpresa. Creo que hay un tema aparte. De esto del factor sorpresa va a volver a salir. En cuanto a comunicación no verbal. Bueno, aquí he reunido de un texto de Psicología de la Comunicación. He escogido algunos párrafos que son un poco de teoría, pero que me parece importante exponerlas porque apenas se habla de esto. Y antes de entrar en esa teoría, hay una parte de la exposición que es de otros textos que he leído y de la experiencia personal, ¿no? Como conclusiones. Al final, todo se reduce a vibración y atracción electromagnética. Se dice que la fuerza femenina es básicamente de resistencia, de crear un campo alrededor que es tu espacio y no permites con facilidad que cualquiera altere el equilibrio y la armonía que tú has creado. Y la fuerza masculina es más bien de penetración, de invasión, si me aceptáis el término, de un poco de cirugía invasiva, voy a decir. Una buena analogía puede ser la toma de corriente que está anclada a la pared, a la toma de tierra, y el enchufe con sus clavijas, ¿no? Nosotras tenemos que aprender a cuidar de nuestro cuerpo, nuestro ciclo y nuestro espacio, respetando unos tiempos. Quiere decir que no puedes hacer que vayan más rápidas las cosas, la maduración es diferente en cada persona y lleva un ritmo diferente en cada persona. Hombre, puedes trabajar, pero sin estresarte, no pierdas el equilibrio interno porque entonces dejar de disfrutar. Si a la hora de dormir, por ejemplo, un ejemplo que me ha parecido muy, muy esclarecedor. Si a la hora de dormir, cuando una chica se relaja en su cama, en su mente y su corazón se cuela un chico por su forma de ser, ese chico tiene el camino hacia la chica medio hecho, porque todo empieza en la mente, para que empezáis a entender cómo sucede el encuentro, los pasitos que llevan a un encuentro y a una relación feliz. Todo empieza en la mente. Por eso las personas que desprecian lo que no se ve, pues me parece a mí que no están bien ilustradas. Si ella consigue relajarse pensando en él y estar tan a gusto como si estuviera solo con ella misma en la máxima intimidad, que realmente está con ella misma en la intimidad, pero ella le está cediendo un espacio mental interior a él y de alguna manera empieza a mezclarse con él. Hay aspectos de su masculinidad, de su forma de ser, que le atraen y ella se abre a esos aspectos. Entonces empiezan a mezclarse de algún modo, ¿no? Los hombres, yo creo que por su naturaleza son más expansivos, ¿no? Se dan a conocer, a veces tienen un comportamiento incluso de pavo real.
Entonces, cuando a ellos les gusta una chica, yo creo que sucede algo parecido, no puedo asegurar. Yo creo que parecido. Y a mezclarse y a compenetrarse y a comprenderse de algún modo, lo de compenetrarse me lo guardo para más adelante, empiezan a sincronizarse de algún modo sus movimientos y a comprenderse. Si le interesas a un chico y está suficientemente maduro para ti, se acercará a él. Puede haber atracción entre un chico y una chica en el sentido contrario. En el sentido de que ella sea una chica muy asertiva y él un chico muy reservado y se atraigan. Y puede ser que ella se acerque a él y también dé lugar a una relación maravillosa. Yo creo que no es lo habitual. Como dije al principio del vídeo anterior, tengo que ir a lo esencial. Lo esencial es coger teóricamente un prototipo de chico básico y un prototipo de chica básica que represente bien lo que es la naturaleza femenina y masculina, y entonces lo normal sería eso, que por la propia dinámica masculina, la energía que les desborda, es ser el que se aproxima. No quiero decir que no pueda suceder, al contrario, ojo. Y entonces ahora viene un poquito la teoría. Cultura y comunicación son inseparables. Por eso cuando hablamos de cómo lo hago, cómo me acerco, es que depende mucho del contexto cultural. Las investigaciones transculturales, quiere decir que comparan culturas entre sí, han mostrado diferencias también en la comunicación no verbal. Por ejemplo, en cuestiones como esta del contacto físico. Las expresiones faciales de las distintas emociones pueden estar determinadas conjuntamente tanto por un factor genético como por la cultura. Digamos que los genes interactúan con el contexto cultural. En barrios como este, que hay muchas personas de diferentes razas y culturas, pues claro, si hay dos personas de diferentes contextos culturales que se gustan y se atraen, pues pueden verse en esta situación de no saber qué hacer, porque a lo mejor para su cultura pues está mal visto, ¿no? Puede definirse comunicación no verbal como las acciones y atributos de las personas, exceptuando las palabras, así como los aspectos del entorno que transmiten significado. Aspectos del entorno puede ser, pues, por ejemplo, qué tipo de música le gusta, qué tipo de ropa viste también, ¿no? Analiza el comportamiento espacial del ser humano, del movimiento y la gestualidad, de los cambios en la mirada, en la expresión facial, en el aspecto externo del cuerpo y en los aspectos no estrictamente lingüísticos del lenguaje verbal, como por ejemplo reírse o gritar, y el tono de voz. Entre las características más destacadas de la comunicación no verbal están que comunica emociones y sentimientos, es decir, la propia subjetividad, con mayor facilidad y precisión que la comunicación verbal. Es decir, no intentes expresar con palabras, porque puede ser que no existan las palabras para comunicar lo que tienes dentro. Entonces intenta que sea tu mirada la que lo exprese, o tu expresión facial. Cuando decimos comunica emociones y sentimientos, entiendo que se refiere más a aspectos relativos más al corazón, ¿no? Las emociones son más del corazón y los sentimientos tienen más que ver con las tripas y con los genitales. Otra característica, no puede ser controlada conscientemente con facilidad, por eso lleva ese cariz de autenticidad. Si contradice el mensaje verbal, informa sobre los sentimientos con mayor precisión. Quiere decir que es más
refleja más fielmente el sentimiento interior, la emoción auténtica, aunque el mensaje verbal diga lo contrario. Es eficaz para expresar mensajes con menor enfrentamiento personal que la comunicación verbal. Esto es importantísimo, porque a veces las palabras son muy hirientes y el tono que se dice es muy hiriente. Entonces aquí os menciono la importancia de los silencios creativos, de los que hablaré más adelante. Simplemente consiste en guardar silencio, autocontrolar la emoción en la medida de lo posible, te distraes con otros temas, dejas que la cosa se calme, y el propio silencio y la mirada, los gestos, los movimientos en ese periodo de silencio puede ayudar a resolver las diferencias y el posible conflicto, intentando crear, no destruir la relación. Y una última característica indica cómo debe interpretarse el mensaje verbal recibido, atendiendo, por ejemplo, al tono de voz. ¿Vale? Nos da pistas de la carga emocional que lleva ese mensaje. Hay otro autor que destaca otras características que también me parecían importantes. Mantiene una relación de interdependencia con la interacción verbal, una cosa que todos vemos claro, ¿no? Es inevitable en cualquier situación comunicativa, quiere decir, no pienses en ningún momento que lo que llevas dentro está oculto y fuera de la vista de los demás. O sea, si vas con intención de esconder algo, olvídate, porque todo se acaba expresando. Esto es muy importante. Suele tener una función más emotiva que referencial, quiere decir que habla más de las emociones internas, de la propia subjetividad, que de un objeto o referente externo. Varía en función de la cultura y se investiga a nivel descriptivo para delimitar las unidades y sus reglas combinatorias. Esto me parece muy complejo, pero bueno, que sepáis que se pueden delimitar unidades en la observación del comportamiento y cómo se combinan. Otros ámbitos de estudio relacionados son la cinésica y la proxémica. Me parecía interesante y las he sintetizado mucho. La cinésica estudia el modo en que los seres humanos comunican mediante el movimiento corporal y el gesto, principalmente los movimientos oculares, faciales, gestuales y posturales. La postura también es muy elocuente. La proxémica analiza las distancias y el contacto físico entre las personas y con el medio ambiente, ¿no? Aquí ya fijaos que se aborda el tema de esto, ¿no? De cómo acortamos distancia y cómo entablamos contacto físico. Y ya para ir terminando, hay que considerar también su naturaleza multicanal, ya que recibimos distintos mensajes, aunque vayan en la misma dirección, pueden ser distintos mensajes no verbales por diversos canales, de forma simultánea. Entonces, es difícil interpretar porque te habla con la mirada, te habla con los gestos y la expresión facial, con la postura, con la distancia que guarda, y todo te llega al mismo tiempo. Entonces hay que desarrollar, pienso, esta habilidad de comunicación no verbal. Y ya para ir terminando, o para terminar más bien, quiero hablaros un poquito más de un par de aspectos. En el primero, pues en relación con lo que os decía antes de cómo sabes si estás frenando la relación o te estás precipitando.
Pues por sensaciones internas. Tú tienes que saber cómo fluye la energía dentro de ti. Tienes que aprender a darte cuenta de cuando tienes demasiada energía acumulada, por ejemplo, en los genitales. Hay veces que yo creo que a ellos les pasará con más frecuencia que a nosotras, creo que sí. A los chicos en la adolescencia, pues les resulta casi imposible no masturbarse, voy a decir, 1 o 2 veces al día, pero yo he oído una cifra más alta, ¿no? A mí me parece difícil de comprender porque mi naturaleza femenina me ha aportado otra experiencia. Son ellos los que nos tendrían que hablar más de esto. Pero tenéis que aprender a regular la energía interior, llevando la atención a niveles más elevados, por ejemplo, el corazón o la mente, ¿no? Si solo piensas en eso, en una relación sexual, obviamente se va a acumular ahí la energía y vas a necesitar descargarla con mayor frecuencia. Entonces, cuando hable de Tantra, volveré sobre este tema de elevar la frecuencia vibratoria, poniendo la atención en niveles más elevados de tu ser, para evitar que se acumule ahí y otros centros energéticos importantes como el corazón y la mente se queden sin desarrollar. Tienes que poner la atención en todo tu ser, todo es importante. No voy a decir que no prestes atención cuando tus genitales te envían una señal. Si te envían una señal es por algo, pero tienes que mirar interiormente y ver, observar si tú estás facilitando que la energía fluya de manera equilibrada entre todos los centros. Entonces, pues eso, hay que prestar atención a las sensaciones internas y darte cuenta de cuándo estás llena. Si estás llena a todos los niveles, pues es momento de un contacto sexual amoroso, porque tienes energía de sobra para compartir. Hablo sobre todo desde un punto de vista femenino, por lo que he dicho antes. Yo el punto de vista masculino no lo conozco tan bien. Entonces, cuando tú te sientas que estás llena, pues tienes que respetar a tu cuerpo. Si no tienes pareja, no pasa nada, tú misma te puedes dar placer y aprender de esa experiencia. Y entonces, pues la mujer tiene que meditar sobre esto, sobre cómo fluye la energía en su interior y cómo se siente dependiendo de con quién se siente ella cómoda cuando se relaja. Por ejemplo, que es un tema complicado. Y a ver si encuentro las palabras precisas. Es muy difícil que tú te relajes adecuadamente en tu camita si estás dándole vueltas a lo que ha pasado durante el día, lo que te ha dicho ese chico, lo emocionante que te ha resultado que te dijera esas 4 cosas que te ha dicho. Entonces tienes que aprender a respetar unos tiempos, lo que he dicho antes. Cuando sea hora de descansar, procura descansar, porque si no al día siguiente no vas a dormir. Entonces, si no incides en pensamientos de calma absoluta, como paz y amor, que yo creo que son básicos, no sé si habría otros ejemplos, pero no los voy a buscar porque me parecen aspectos esenciales, palabras bonitas y positivas sobre las que meditar todas las noches. Solamente piensas en eso y ya te relajas. Piensas en paz, amor, en respirar y respetar, en que todo fluya, que todo sea como tenga que ser. Y entonces ese chico aparece en tu mente y tu corazón.
y, y tú puedes sentir que de alguna manera su energía está contigo. Ya depende de lo cómoda que tú te sientas dejándole entrar en tu espacio íntimo. No quiere decir presencialmente, él estará en su casa, en su camita también, sino que tú te encuentres predispuesta, digamos, ¿no? A imaginar qué pasaría en un posible contacto físico, ¿no? Te da placer pensar que te está tocando él, ¿no? Y entonces pues vas aprendiendo de las vibraciones de los chicos que vas conociendo. Por ejemplo, yendo al caso a la analogía de las tomas de corriente y los enchufes, por ejemplo, podéis meditar sobre qué tipo de mujer os sentís, porque somos muy diferentes. Pensad, por ejemplo, en la toma de corriente de la cocina que tiene constantemente enchufado el frigorífico. Está prácticamente a todas horas, todos los días del año, soportando la carga eléctrica del frigorífico. Si fuese una mujer que se ve y se siente a sí misma de esa manera, que lo que necesita es un hombre que esté constantemente presente en su vida, pues son cositas que cada una tiene que meditar. A lo mejor para esa mujer eso no es sentirse excesivamente utilizada o sobreexplotada. O pensar, por ejemplo, en una toma de corriente que ocupa una posición privilegiada en el salón, y entonces cuando se conecta el ordenador portátil es súper feliz, porque es un electrodoméstico tan sofisticado, tan moderno, ¿verdad?, que se siente la reina de la casa. Pero un día pues siente, intuye, le llega el mensaje de que el portátil pues no ve tampoco que ella sea su pareja ideal, ¿no? Porque podría conectarse a otra toma de corriente o incluso irse a otra habitación, que para eso tiene un cable largo y es portátil, ¿no? Y entonces es muy feliz cuando esa conexión se produce, pero hay algo que no le permite sentirse plena, realizada, ¿no? Y puede ser que la mujer se sienta así, que lo que quiere es una posición social con un hombre que también tenga buena posición y la haga sentir una reina, a pesar de saber que ese hombre es libre de ir y venir y de compartir su energía con quien quiera. Eso lo tiene que meditar cada mujer. Y se me ha ocurrido también un ejemplo para otro tipo de mujer, que podría ser el caso de la toma de corriente, que en mi caso tengo una toma de corriente ahí que ha estado toda la vida oculta detrás de un sofá de 3 plazas, sin servir para su función. Y entonces un día pues puse un sofá de 2 plazas y se quedó a la vista. Entonces fue como que dijo, aquí estoy, pues me necesitáis. Pero no encontraba yo tampoco, no. Una vez un flexo estuvo ahí conectado un par de veces y le hizo muy feliz a la toma de corriente generar luz junto al flexo, pero
era como que los dos intuían que eso iba a ser puntual, porque tenían algo que compartir de manera limitada en el tiempo y que iba a ser muy bonito durante un tiempo, pero los dos sabían que iba a ser algo temporal. Y el caso es que esa toma de corriente se quedó ahí como muy triste, ¿no? Como diciendo, bueno, toda la vida aquí escondida, prácticamente ignorada, este fresco tan bonito se me ha ido a otra habitación y ¿qué hago yo aquí, Dios mío, ¿no? Y deprimida. Y entonces, pues, llega un momento en que te das cuenta de que te estás muriendo de la pena y del aburrimiento, porque no llega la persona que te hace vibrar, ¿no? Y te relajas sin esperar nada, pensando que simplemente por algo te pusieron ahí. A lo mejor era ese fleso al que tenías que conocer y da gracias, ¿no? Y entonces un día entra por la puerta del salón un ventilador nebulizador con mucha presencia. Y ella, pues, claro, le gusta. ¿Cómo no le va a gustar? Pero ella está muy apagadilla ya, se está dejando morir, piensa que no, está como bloqueada, ¿no? Y entonces el ventilador nebulizador da unos pasitos por el salón con sus rueditas y dice, es aquí donde me quiero poner y como no quiero que mi cable moleste en ningún sitio, necesito una toma de corriente ahí, justo ahí. Y entonces ve la toma de corriente y se enamora de la toma de corriente. Y cuando se conectan, pues imaginaos, la toma de corriente, pues no hay palabras para explicarlo, ¿no? Se estaba muriendo. Y pasan los dos el verano más feliz de su vida. Es la unión perfecta. Él necesitaba esa toma de corriente. Y puede haber mujeres que se vean también, que son más de esa naturaleza, ¿no? Una naturaleza más reservada porque son conscientes de ser de una manera muy peculiar y que no van a conectar con cualquier electrodoméstico. Y entonces esa toma de corriente y ese ventilador, pues saben que solamente van a conectar en verano. Pero también saben que se tienen cerca el uno al otro y que con solo mirarse se electrizan. Y también puede haber mujeres así y relaciones así. Y entonces, pues, quería poner un poquito de humor al tiempo que os he invitado a la reflexión, porque me han comentado que mis vídeos son muy serios. Entonces, bueno, espero que os haya gustado la exposición y daros las gracias por vuestra atención, por vuestros likes, por estar ahí y eso. Gracias. Hasta el próximo vídeo.